para quienes Buitrón, claro. No, porque hay personas que me dicen aquí huitrón, no. Yo pensé que era una palabra francesa. Bui, con B larga, buitrón. María Consuelo, la perdono porque usted siendo de Valledupar ni más faltaba que en Valledupar había chimeneas. Pues eso ni sí. buitrón. No, si no hay chimeneas no hay buitrones. Porque además de eso, usted sabe que el fogón estaba en el patio. Y en el patio era a cielo abierto. No había como saliera. Lo Bueno, máximo a lo que llegaban eran a las cocinas en barro. Es decir, máximo. lo máximo. Bueno, Felipe, ya nos enteramos que se le inundó el apartamento porque se le tapó el tuvo que buitrón. trapear el sábado. Porque yo por el vivo en buitrón. Bogotá. Sí. Yo lo único que le dije, Felipe, está haciendo sol y usted se echó un cuentazo. Pero Néstor, es que usted me viera a mí trapeando todo ese granizo que se metió. Es que usted es de los blanquitos oligarcas, Felipe, como dice un Sí, amigo. va a seguir obvio, lloviendo, los blanquitos oligarcas de Chapinero, De los que obvio. tienen- de Debe los que- tener dolor de cadera. Hay que agregarle, usted de los blanquitos que tiene buitrón. Son las 9 de la mañana, 1 minuto. Atención, hay en este momento protesta frente al Ministerio de Vivienda, queda en el centro de Bogotá. Hay 300 recicladores que están en modo protesta desde el lugar. Cristian Correa. Néstor, buenos días. Con el paso de los minutos siguen sumándose recicladores de oficio a esta protesta que, como usted lo acaba de decir, se da frente a las instalaciones del Ministerio de Vivienda. Está bloqueada completamente la carrera octava, esto entre la calle Sexta y la calle 13 acá en el centro de Bogotá, por lo que afecta bastante la movilidad, especialmente a quienes toman este carril en el sentido norte-sur, por lo que las autoridades están recomendando en este momento tomar alternativas como la avenida Circunvalar, la avenida la calle décima, y la avenida Caracas. Además, es importante conocer cuál es el motivo de esta protesta. Los recicladores de oficio están protestando porque le están pidiendo al Ministerio de Vivienda que radique la modificación del decreto 956, un decreto que al ser modificado mejoraría sus condiciones laborales y además sus condiciones de acceso al sistema de salud y a los riesgos laborales. Este decreto fue modificado ya se publicó más bien un borrador de la modificación del decreto, sin embargo no ha sido radicado. Este es el llamado que están haciéndole en este momento al presidente Gustavo Petro. Estás escuchando Blue Radio. La vicepresidenta Kamala Harris compartió un extenso comunicado marcando precisamente un año de esos ataques del 7 de octubre. Nunca olvidaré el horror, decía la vicepresidenta Kamala Harris. 1.200 personas inocentes, incluidos 46 estadounidenses, fueron masacrados por Hamás. Mujeres fueron violadas en las vías, 250 personas secuestradas. Lo que hizo Hamás fue maldad pura. En esa primera parte del comunicado, Harris asegura estar devastada por la pérdida de vidas y dolor del pueblo israelí. Esta mañana hay homenajes en todo el mundo a las víctimas de hace un año, del 7 de octubre del 2023, cuando comenzó la guerra, el ataque de Gaza contra Israel y los israelíes. El ataque, uno de los principales que está cambiando el curso de los hechos en el Medio Oriente, es conmemorado inclusive hoy por el secretario general de Naciones Unidas, que le rinde homenaje a las víctimas. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ha sido un día de homenajes, de recordar lo que pasó ese 7 de octubre de 2023, cuando Israel sufrió el peor ataque de su historia, desde que existe Israel como país allí en Medio Oriente. La verdad es que los homenajes han sido en todos los lugares del mundo. En Londres se juntaron más de 30.000 personas en ese homenaje, pero también en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos. Una de las personas y ahí también en Israel, la verdad es que a las 6:29 de la mañana se escucharon esas sirenas que recordaban el momento en que comenzó el ataque. Así se escuchaba allí en Tel Aviv. La gente allí se ha reunido multitudinariamente, pero en silencio, para recordar no solo a las personas que han muerto producto de ese ataque, sino que también a las personas que siguen secuestradas en manos de Hamás. Otra persona que ha elevado su voz para recordar este día es el secretario general de Naciones Unidas, que ha tenido una muy difícil relación con Israel. Recordemos que la semana pasada el Ministerio de Relaciones Exteriores lo declaró persona non grata, aunque ese estatus legal no existe en la diplomacia internacional. Es Antonio Guterres recordando el 7 de octubre. Escuchémoslo. The October 7th attack scarred souls. And on this day, we remember all those who were brutally killed and suffered unspeakable violence, including sexual violence,
as they were simply Dice living que their el lives. ataque dejó cicatrices en las almas y que las víctimas sufrieron una violencia indescriptible, incluidos casos claros de agresión sexual. La verdad es que todo el mundo se está preguntando cuándo va a poder llegar ese acuerdo y que pueda silenciar las armas y poder recuperar a las personas que están en manos de Hamás. Son por lo menos 63 personas, Néstor. Se calcula que son 51 hombres, son 10 mujeres y son a lo menos 2 niños que todavía están en manos de Hamás. La cifra que muchos han recordado es que a través de los acuerdos de altos al fuego parciales previos se logró el rescate de 117 rehenes, la mayoría de ellos personas ancianas y mujeres, y que a través de la fuerza del ejército, la fuerza armada, la fuerza de las armas, solo se ha recuperado a 8 rehenes vivos, Néstor. Silvia, gracias. Fue hace un año cuando el mundo se estremeció con ese ataque. Se produjo hace exactamente 365 días. Hoy es 7 de octubre del 2024. Ronnie Kaplan está en Tel Aviv, es el portavoz del ejército de Israel. Señor Kaplan, buenos días. Hola, ¿cómo están? Señor Kaplan, ¿qué pasa hoy en Israel? ¿Cómo conmemoran ustedes un año del ataque? Bueno, estamos en un día de duelo, llorando a nuestras familias, a nuestros amigos, a los israelíes que fueron asesinados el día 7 de octubre, 1.200 ese día y un total de 1.690 con todo lo que pasó en esta guerra. Y al mismo tiempo estamos luchando. El día de hoy recibimos también ataques de Hamás, recibimos ataques de Hezbollah. Recibimos, básicamente seguimos luchando en cada uno de los frentes, en una lucha en que estamos siendo atacados por 7 frentes, una coalición liderada por Irán. Sí, señor Kaplan, ustedes hace un año fueron atacados por Hamás, pero desde entonces la guerra se ha crecido, Israel ha abierto nuevos flancos. ¿Esto ya llegó al límite o qué les falta en desarrollo de la guerra en el Medio Oriente? Sí, yo te diría que en nuestra forma de verlo, en realidad el 7 de octubre no hubiese sucedido si no fuese por todo el apoyo en entrenamiento, en financiación, en todo tipo, digamos, de transferencia de conocimiento por parte de Irán hacia Hamás, y había allí una estrategia de antemano de convergencia de frentes, de 7 frentes distintos. Entonces quizás sea un poco al revés, y lo que puede pasar de aquí en adelante depende lamentablemente de nuestros enemigos. Si Hamás levanta una bandera blanca, si devuelve a 101 secuestrados que se han ido de sus casas, que los sacaron de sus casas en pijama hace un año exactamente en los poblados en el sur de Israel, si Hezbollah se va hacia el norte del río Litani y nuestra población civil puede regresar hacia sus hogares, 60.000 personas en total que están refugiados del norte de Israel, yo creo que básicamente va a haber una desescalada de la violencia. Pero si nos siguen atacando y si ponen a maltratar a nuestra población, nosotros, como cualquier país soberano en el mundo, vamos a defender a nuestra población de cualquier tipo de ataque externo. Ese es, al fin y al cabo, el objetivo, la responsabilidad que tiene un Estado para con su ciudadanía, Kaplan, que tiene el Estado de Israel con su... Dice usted, sí. Si nos siguen atacando, ¿no estamos en una etapa en la que es Israel el que está atacando? No, mira, básicamente sí, estamos retaliando, pero este año nos lanzaron más de 25.000 cohetes desde la Franja de Gaza y desde el sur del Líbano, o sea, de todas partes del Líbano, más de 25.000 cohetes, repito, y claro está que el objetivo de un Estado, al fin y al cabo, un Estado tiene 3 funciones centrales, ¿verdad? Ser juez y gendarme, cuidar el orden público interno y defender a su población de amenazas externas. Hay que tener en cuenta un contexto en el cual Irán y sus secuaces hablan abiertamente hace décadas que hay que borrar a Israel del mapa, que hay que destruir Israel. ¿Usted escuchó alguna vez que hay que sacarlo, que hay que tirar a los judíos al mar? ¿Usted escuchó alguna vez que Israel haya dicho que hay que tirar a los iraníes al mar? ¿O que hay que destruir el Estado iraní? Esto es muy claro, hay una agresión flagrante de teocracias, de regímenes que son regímenes oscurantistas, que ven el mundo en blanco y negro. Esos son los fieles
y todos nosotros, inclusive usted y yo, somos los infieles. Frente a democracias liberales, que lo que propagamos o lo que queremos promover es dignificar al otro en su diferencia, respetar la autoridad del otro. Eso es lo que está acá en juego. Y sí, si usted me pregunta, Israel tiene el derecho a la autodefensa y de atacar con el objetivo de cuidar los valores occidentales, con el objetivo de ser trinchera de las libertades, yo le digo, sí, lo tenemos que hacer. Por eso, por los israelíes, por mi esposa y por mis hijas y por mi hijo. Señor Kaplan, le pregunto porque hay es un tema que por mucho tiempo se ha estado hablando respecto de Israel. Por un lado está el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, que dice que el objetivo es la eliminación total de Hamás, y por otro lado hemos escuchado voces del ejército diciendo que la derrota militar de Hamás no es posible, que esa es una ideología que va a permanecer ahí. ¿Cómo se pueden congeniar estos dos puntos? ¿Cuál es el objetivo real que puede alcanzar Israel en esta batalla? Es decir, Hamás no tiene el derecho de seguir siendo soberano en la Franja de Gaza. Lo ha sido en los últimos 17 años, y en todo ese tiempo lo que hizo es, en vez de darle seguridad y construir algo para su población civil, fue todo armar un ejército para luchar contra nuestra gente, ¿verdad? Imagínense si Hamás hubiese utilizado todo ese concreto de los túneles para defender a su población civil, y como Israel lo utiliza para hacer refugios para su gente, por poner un ejemplo. Ahora, yo creo que no hay ahí una diferencia. Hay que desmantelar a Hamás desde el punto de vista militar y desde el punto de vista gubernamental. ¿Acaso se puede que no tengan ni un solo cohete más de estos decenas de miles de cohetes que tenían? Seguramente no. ¿Acaso se puede eliminar a todos y cada uno de los terroristas de Hamás? Eran 40.000 antes de la guerra, en este momento nosotros hemos eliminado unos 17.000. Seguramente no se puede 100% a todos, pero lo que hay que tener en cuenta es que Hamás no puede seguir siendo soberano en la Franja de Gaza, porque porque explota a su gente, explota la economía, explota la... De los 42.000 muertos que hay en esta guerra del Medio Oriente a hoy, ¿17.000 eran terroristas? Sí, 17.000 muertos. Yo lo que digo es lo siguiente: 17.000 muertos al menos en la Franja de Gaza son terroristas, y los 42.000 es algo que ojalá y no hubiese un muerto civil. Sabemos que lo hay y lo lamentamos profundamente, pero ese número 42.000 que usted utiliza es un número del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, que está 100% sujeto al grupo terrorista que cometió la masacre que cometió el día 7 de octubre. ¿Por qué usted lo toma por cierto? Sí, no, le pregunto entonces, ¿y qué cifra tiene usted si no son 42.000? No son cifras del Ministerio de Sanidad en la Franja de Gaza, son juntados también los que hay en el Líbano. Son 42 muertos, y así usted me diga que hay 17.000 terroristas, querría decir hay 25.000 civiles que no lo eran. Sí, ¿y usted escuchó hablar del concepto muerte natural? ¿Y usted ha visto las imágenes? ¿Usted ha visto, no solamente, usted ha visto no solamente, los bombardeos, no solamente que he visto las imágenes, no solamente que he visto, no solamente que he visto las imágenes, estoy de duelo hoy por amigos que están muertos. ¿Tú tienes amigos muertos en esta guerra? Sí, señor, claro que sí, de los dos lados. Sí, ¿quién es tu amigo muerto en esta guerra? No, pero señor Kaplan, no voy a entrar. Es que no le acepto que usted me recrimine de quién es mi amigo muerto. Le estoy preguntando, ¿qué cifras tiene usted de los civiles muertos en la guerra del Medio Oriente? Usted es el vocero del ejército israelí, no yo. Perdón, en un conflicto, es decir, una de las partes en el conflicto tiene que reportar la cantidad de víctimas de la otra parte en el conflicto. Cuéntame algún conflicto que sea así. Usted me está diciendo que no cree en las que le estoy mencionando de 42.000. Y bueno, porque soy portavoz del ejército israelí hace un par de años, y en todas las operaciones en la que he estado, unas semanas después de que termina la operación, básicamente se muestra a las claras cómo Hamás está mintiendo. ¿Cuántas víctimas dice Hamás que hay terroristas en la Franja de Gaza? ¿Qué número tiene usted? Una pregunta, usted sabe también que Israel lanzó o envió más de 43 millones de avisos
desde el 7/10 para que la población civil en la Franja de Gaza evacúe antes de alcanzar posiciones? Otra pregunta más, usted sabe que la población en Gaza se multiplicó 5 veces desde el año 48, en los últimos 76 años, con el establecimiento del Estado de Israel, en el cual, y nunca antes en la historia de Gaza se había multiplicado un 500% en 76 años. Otra pregunta tengo para usted. ¿Usted sabía también que en las guerras de Israel, usted sabía que Hamás utiliza su propia población como escudos humanos y fue quien agredió, quien secuestró, quien sigue secuestrando y quien ataca de forma indiscriminada a civiles? ¿Usted sabía acaso que Israel defiende a su población e intenta maximizar el daño a los terroristas y minimizar el daño a civiles? ¿Usted sabía que en las guerras de Israel mueren menos civiles por cada terrorista alcanzado que en otras guerras en el siglo XX y en el siglo XXI? ¿Usted sabía que Israel lamenta públicamente la muerte de civiles y desearía que no muera ni un solo civil, mientras que jamás desearía asesinar a 10 millones de israelíes si tuviese la fuerza? ¿Usted sabía que Israel ha permitido el ingreso de 1.1 billones, 1.1 mil millones de kilogramos de ayuda humanitaria a la población civil en Gaza, Kaplan, y que jamás se lo roba de su propia población civil? Solo le agrego una pregunta. ¿Usted cree que por cuenta de la barbarie, de los horrores de Hamás contra Israel, se justifican la barbarie y los errores de la respuesta militar de Israel? Mire, yo creo que usted está diciendo que al haber muerto, y vuelvo a repetir, lamentablemente, al haber muerto menos de un 1%, pero que es mucha gente, civiles en la Franja de Gaza, y al no traer a otros 30, 40 conflictos en el siglo XX y en el siglo XXI, donde en unas partes del conflicto murió más del 1% de la población civil, usted está haciendo un uso de un doble estándar. De una forma trata a Israel y de otra forma trata a 194 países en el mundo. Señor Kaplan, le agradezco estos minutos. Ha sido usted muy amable por atender este llamado de Blue Radio desde Colombia. Feliz día. De todo corazón. Gracias. Hasta luego. Buen día. Un año después, son las 9:17 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Óscar Flores Pantoja es el nombre del último soldado asesinado por el ELN. Hacía parte de un batallón de despliegue rápido y fue atacado cobardemente por un francotirador en Acarí, en el departamento de Norte de Santander. Ese ataque provocó y motivó el último combate con estos delincuentes del ELN, que este fin de semana también se hicieron sentir en la vía panamericana. El susto se lo llevaron los conductores de vehículos de carga pesada, porque los guerrilleros salieron a las vías a hacer un retén como si fueran la autoridad y a marcar con tinta roja sus siglas en los vehículos de transportadores. El otro acto fue el susto que se llevaron también por hechos violentos de masacres. Son más de 3, 2 en zonas de injerencia del ELN, al que el gobierno del presidente Gustavo Petro le dejó la puerta de la paz total entreabierta. Ese es el balance de la guerra en Colombia, que no da tregua. Un país ilusionado con la promesa de la paz total, que no va bien para el Estado, pero sí muy bien para los grupos ilegales, porque todos crecieron gracias a los cese al fuego bilateral que no tuvieron la debida suspensión o monitoreo, y que, contrario a la tesis del presidente Gustavo Petro, todos se envalentonaron, todos crecieron en armas y en número de hombres. El presidente Petro cambió de opinión y ahora le pide al presidente de Ecopetrol que haga un exorcismo. El demonio que quiere sacar de Ecopetrol es el petróleo y quiere darle la bienvenida a la inteligencia artificial. Él, que hace apenas 15 días o 20 días estaba diciendo que la inteligencia artificial era un invento particularmente perverso del capitalismo, ahora parece tirar línea para que Ecopetrol se vuelva el centro de inteligencia artificial, que por supuesto no es el core del negocio, no tiene nada que ver con la tradición de Ecopetrol. Seguramente no le va a gustar a los accionistas de Ecopetrol. El presidente Petro no celebra, dice que no es una noticia para celebrar, que se haya encontrado el gran pozo de Sirius. Está a 30 kilómetros de Santa Marta. Encontraron reservas para abastecer a Colombia por más de 20 años.
cualquier gobierno, cualquier gerente estaría celebrando. El presidente Petro dice que no hay nada que celebrar porque la humanidad, Ecopetrol, Colombia, no pueden depender del gas. De momento dependemos del gas y de los hidrocarburos. Alarmas prendidas entre el sector edificador y constructor del país por cuenta de un polémico decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que está listo para la firma del presidente Gustavo Petro y que le pone un arancel del 14.5% a las importaciones de barras de hierro y acero corrugadas. Dos insumos que se usan muchísimo en la construcción. Se usan, de hecho, para reforzar el concreto y que son obligatorios al momento de hacer casas, edificios, colegios y en general cualquier estructura que se necesite blindar para que resista el peso de la vivienda y también los movimientos sísmicos. Barras de acero y hierro que representan ya el 14% de los costos totales directos de una obra, que son el segundo insumo más importante de cualquier obra después del concreto, pero que ahora van a ser más caras para todos los colombianos por cuenta del decreto 1127 del 3 de octubre, por medio del cual se adopta una medida de salvaguardia a las importaciones de la comunidad andina que superen las 29.000 toneladas anuales en un lapso de 2 años. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Milton es el nombre del nuevo huracán en los Estados Unidos. Fue elevado esta mañana a categoría 4 y está asediando y está poniendo en peligro las costas de Florida y de México. Desde la costa este de los Estados Unidos informa Juan Camilo Merlano. Vientos sostenidos máximos, Néstor, de hasta 241 kilómetros por hora. Milton golpeará particularmente el área de Tampa y lo dramático aquí es que son áreas que todavía se están recuperando por el azote de Helene hace unos días. Pues ahora, en medio de esta recuperación, Milton tocaría tierra entre la noche del miércoles, la madrugada del jueves. Es posible que ya ha debilitado un poco a categoría 3, pero en todo caso las alarmas están encendidas, particularmente para unas 15 millones de personas. Se han ordenado evacuaciones en unos 4 condados particularmente. Y lo que dice el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, es que si bien es un huracán que puede generar peligro de vida, la evacuación no tiene que ser tan lejana de los condados donde se está presentando esta orden de evacuación, pero en todo caso están las alarmas encendidas por el paso de Milton, que de nuevo tocaría tierra entre el miércoles en la noche y jueves en la madrugada. Néstor. Juan Camilo, 9 de la mañana, 23 minutos. La última aparición este fin de semana del jefe paramilitar Salvatore Mancuso fue en un evento de la Unidad Nacional de Víctimas, en donde no dejaron hablar a las víctimas. Mancuso presentó disculpas ante esas víctimas que estaban en Corferias. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Otra vez Salvatore Mancuso generó una polémica en un evento con víctimas. Esta vez fue en Bogotá, donde pidió perdón frente a los líderes de varias zonas del país afectadas por la violencia paramilitar. Sin embargo, mientras Mancuso hablaba, algunas víctimas empezaron a cuestionarlo porque no hacía esos reconocimientos en los territorios. En un momento, la directora de la unidad de víctimas, Lilia Solano, le pidió a una de las asistentes que hacía el reclamo que hablara en privado con Mancuso. Pasa, compañera del salón. Sí. Ella va a hablar con él. Ella va a hablar con él. Vamos a seguir con el programa. La señora baje y hable con él. Mancuso bajó del escenario y habló con la señora, quien le pedía que se comprometiera a buscar a los desaparecidos. Pero este no fue el único reclamo. Otros asistentes advierten que el compromiso de Mancuso debe ir más allá de pedir perdón y acompañar al presidente a entregar tierras a los campesinos. Neida Narváez, el líder del Salado Bolívar. Me duele porque no nos han tenido en cuenta como víctimas, como personas que venimos de regiones que fueron asustadas por el conflicto. Y es que un día antes el presidente Petro había llegado a Montería, en Córdoba, a entregar más de 8.000 hectáreas de tierra a algunas comunidades campesinas. En ese evento Mancuso pidió perdón y cuando terminó su intervención fue a darle la mano al presidente y le entregó un sombrero volteado que tenía un mensaje en el que se leía "Vamos juntos por la paz". Petro se quitó el sombrero que él llevaba y se lo regaló a Mancuso. La escena ha generado polémica. Algunos sectores consideran que es un acto de reconciliación y otros lo ven como una burla a las víctimas. Petro también anunció una mesa de paz con los ex jefes paramilitares.
criticando al gobierno Uribe. Critiqué el proceso que ustedes iniciaron, que llamé de alianza político-militar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ese proceso de paz terminó mal. A ustedes los extraditaron. No estaba escrito en el acuerdo de paz. Los senadores, esos mismos que los aplaudieron, los pusieron en un avión encadenados, esposados y se los llevaron a una justicia extranjera. Los traicionaron. Estas críticas de Petro a Uribe generaron la respuesta del expresidente, quien le dijo al mandatario que debía ponerle más cuidado a sus palabras, pues gracias a la seguridad democrática había podido dejar de encontrarse a escondidas con los paramilitares, una polémica que se da en el marco de un negocio entre la Agencia Nacional de Tierras y Uribe, pues el gobierno para la reforma agraria busca comprarle al exmandatario 192 hectáreas de la hacienda El Ubérrimo. La parte de menor valor le han puesto un avalúo predial inmensamente alto, insostenible. Tememos que aquí en esta parte del Porvenir 1 sea todavía más alto. Le hemos ofrecido al gobierno. Queremos también contribuir a lo que una vez dijeron, bueno, que cada quien se desprenda de un pedazo. Aquí, Agropecuaria El Ubérrimo entregaría lo de más alta productividad. Y aunque en esta declaración Uribe ha manifestado su intención de apoyar la reforma agraria, todo indicaría que este cruce de mensajes tiene en el limbo el negocio del ubérrimo. Mateo Piñeros, Blue Radio. El negocio del ubérrimo y la relación del presidente del Gobierno Nacional con don Salvatore Mancuso. La doctora Lilia Solano es la directora de la Unidad de Víctimas, que fue la organización, la institución que organizó el encuentro entre Mancuso y sus víctimas. Doctora Solano, buenos días. Muy buenos días al equipo que los acompaña, a la audiencia, y muchas gracias por el interés en oír la versión de nuestro encuentro. Sí, señora, quisiera preguntarle, por supuesto, doctora Solano, ¿por qué no dejaron hablar a las víctimas de Mancuso? ¿Por qué Mancuso sí pudo hablar y las víctimas no? Bueno, primero que todo, gracias por la pregunta. Primero que todo, el evento se llevó a cabo viernes y sábado. Nosotros transmitimos todo el evento para que todo el país tuviera acceso en forma transparente de las cosas que adelantamos. Hablaron alcaldes y alcaldesas que venían acompañando a las víctimas, habló la comunidad internacional, habló la ONU, hablaron los congresistas y hablaron las víctimas de todos los sectores, de todas las regiones. Obviamente no invitamos a Mancuso por alrededor de media hora, 40 minutos estuvo en el acto. Entonces, ¿por qué se le invitó? Porque las víctimas, como ustedes las han escuchado, quieren que él, en su calidad de gestor de paz, rinda cuentas de responsabilidad en cuanto a lo que él conoce. ¿Qué es la preocupación? Y yo los estaba escuchando cuidadosamente y acaban de decir ustedes mismos que las víctimas no pudieron hablar. Eso no corresponde a la realidad. Quienes más hablaron en el evento fueron las víctimas. No, cuando Mancuso, doctora Solano, cuando Mancuso habló y pidió perdón, las víctimas intentaron hablar y usted les dice no pueden hablar en público, vayan y hablan en privado con él. No, porque imagínate en una situación donde a la gente se le negó por casi 20 años, porque extraditaron los paramilitares, les negaron el acceso a la versión de estos paramilitares que aportaban verdad. Recuerda la triada que han insistido a nivel mundial las víctimas: justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición. Pues realmente eso que ayuda a un país a dar un paso adelante y a superar momentos de conflicto y de guerra, pues las víctimas no lo han tenido. Hubiera sido realmente irresponsable. Solano, solo le hago una precisión. Eso que usted está diciendo, se lo digo con todo el respeto, no es cierto. En Justicia y Paz, claro que ha habido encuentros entre Mancuso y sus víctimas. No uno, no dos, muchos. Sí, pero mira, justamente ahí encuentro que no escucharon las víctimas. Las víctimas de todo el país querían que él aporte responsabilidad de los crímenes cometidos. Entonces, si el evento no era de Mancuso, el evento era el encuentro nacional de los sujetos de reparación colectiva. Hubiera sido una gran equivocación que hiciéramos de un momento donde él reconoce responsabilidad hacer girar todo nuestro evento alrededor de eso.
2 personas en particular. No, pero no me ha contestado, doctora Solano. Mi pregunta es más sencilla. ¿Por qué no las dejó hablar en público? ¿Por qué usted invita a las víctimas a que hablen en privado con Mancuso? Bueno, sí, primero que todo, no sé si no viste la transmisión, porque el líder en Vera estaba ahí al lado, y el líder en Vera le preguntó por el asesinato de Kimi Pernía, y él respondió, y luego otra señora levantó la voz, pero el evento hubiera podido ser muy difícil si toda la gente comienza a decir, Mancuso, respóndame por esto, Mancuso responda por lo otro. Nosotros teníamos que, darle la oportunidad de que le respondiera al pueblo en Vera, y lo hizo. Y segundo, este fragmento que yo tengo aquí de la transmisión que ustedes hicieron desde la unidad de víctimas, ese fragmento no es cierto. Cuando usted les dice a las víctimas no le reclamen a Mancuso, no en público, háganlo en privado. No dije no le reclamen a Mancuso. Mira, usted les dijo que no podían hablar en público, que lo hicieran en privado. No. Si me escuchas atentamente, sí, porque me llamaron, quiere decir que quieren oír mi versión. Pero es que me está diciendo algo diferente a la grabación que yo acabo de poner, doctora Solano. No, pues entonces, en los noticieros yo vi el fin de semana que pasaron cuando el líder en Vera, que se llama Higinio, que ha tenido acceso a varios medios de comunicación, inclusive la persona que me contactó de aquí de Blue Radio me dijo que lo acababan por la mañana de hablar directamente con él. Él estaba al lado de Mancuso y preguntó por el asesinato de Kimi Pernía, que fue asesinado en el contexto de su lucha contra la construcción de URRA. Entonces, es que ahí le respondió. No sé del líder indígena, pero como la estoy entrevistando a usted, doctora Solano, si quiere escuchamos lo que usted dijo y me aclara qué fue lo que quiso decir. No, ustedes me están entrevistando, escuchen mi versión. Entonces, le contestó al líder indígena en Vera Catío. Entonces, con ellos, la Unidad para las Víctimas está adelantando un plan de reparación integral. Entonces, Mancuso contestó. Luego otra señora quería hablar y mucha otra gente quería hablar, pero el evento no era para... Ahí es cuando le dice que la señora hable en privado con Mancuso. En privado, porque imagínate tú cómo vas a exponer una situación tan dolorosa en una audiencia de 1.600 personas. ¿Cómo vas a exponer al asesino, cierto? No, mira, si tú me quieres poner esas palabras son las tuyas. Es que era exponer a quien si las víctimas querían reclamarle Mancuso. Yo me dedico a servir a las víctimas. Yo no trabajo para nadie más. Yo trabajo en este gobierno al servicio de las víctimas. Yo fui la viceministra del Diálogo Social para la Igualdad y los Derechos Humanos. Mi trayectoria de vida ha estado al lado de las víctimas. Esa frase que está... Esa es tuya, no mía. Ahí tienes mi trayectoria de vida. Yo lo que quiero es que usted aclare, y usted sabe el ruido, que ha causado esto. Claro, pero doctora Lilia, yo quisiera saber qué era lo malo, cuál era el problema en que las víctimas le reclamaran en público a Salvatore Mancuso. ¿Por qué era inapropiado en su opinión? Estamos hablando de una señora que estaba en una condición... necesitaba sacar la historia de su mamá, una cosa que ella no creo que estaba dispuesta a exponerla ahí públicamente. Por respeto a las víctimas, yo no defiendo a nadie así como estás diciendo, yo trabajo para las víctimas y no solo ahora. Mi trayectoria como defensora de derechos humanos ha sido del lado de las víctimas, y por eso quisimos proteger que hubiera un momento en que fuera, digamos, desbordada la situación, pero fíjese, y la señora fue y habló. Claro, pero en el caso de Kimi Pernía, por ejemplo, Mancuso ha reconocido el asesinato de Kimi Pernía Domicó, líder de las comunidades indígenas del departamento de Córdoba, sin ningún problema.
¿Qué era lo inapropiado? No sé si ningún problema, porque ahí estaban los líderes de la nación en Vera reclamándole que les contara la verdad de los hechos. Claro, pero él lo ha contado en Justicia y Paz. Al gobierno que usted representa, ese es el punto, doña Lilia, se le olvida que Salvatore Mancuso viene hablando ante la justicia de más de 20 años. Mancuso reconoció el asesinato de Kimi Pernía. Y si ya lo reconoció, entonces mi pregunta es la siguiente. Si ya lo ha reconocido, doctora Lilia, en múltiples escenarios, el asesinato de Kimi Pernía Domicó, ¿qué era lo negativo de que los líderes indígenas le volvieran a reclamar o le preguntaran, le interpelaran a Mancuso por el mismo hecho del que él ya ha hablado y ha reconocido en ese evento? Bueno, entonces escucha mi respuesta. Ahí en la tarima estaba el líder delegado por el pueblo en Vera, que preguntó y él le respondió. O sea, ¿qué hay de malo de que el líder vuelva a preguntar? Y quiero aclararte, hay miles y miles de folios de las declaraciones de los paramilitares extraditados a los cuales las víctimas no tuvieron ningún acceso. Fue un pequeño grupo que tuvo acceso. No, claro, y por eso pasado la página por eso de la es guerra más, por eso es aún más contradictorio, doctora Lilia, que en un evento de víctimas las víctimas no puedan interpelar al victimario o no lo puedan hacer en público. No, pero entonces no, escucha la respuesta, porque esto se volvió un monólogo. Te estoy diciendo que yo sí estoy al servicio de las víctimas. Nosotros convocamos a todos los medios desde el viernes a las 8 de la mañana y se han centrado solo en el momento en que habló Mancuso. ¿No les interesa realmente las versiones de las víctimas? Me pregunto yo, porque las víctimas hablaron en detalle de lo que necesitan para dar un paso adelante. Nosotros no íbamos a convocar un evento de sujetos de reparación colectiva solamente para que habláramos del pasado. Justamente es del presente. ¿Qué hacemos para reparar a las víctimas? ¿Qué hacemos con los retornos? ¿Y cómo miramos para adelante en una reparación que les permita reconstituir su trabajo en todo el territorio nacional? Ahora que Mancuso está obrando como gestor de paz, como seguramente van a pasar nuevamente escenarios como el del fin de semana, encuentro víctimas con el gran victimario que es Mancuso, ¿hay algo que usted diga, hombre, vamos a hacer algo diferente, vamos a dejar a las víctimas también expresar su inconformidad ante el señor Mancuso? Bueno, primero que todo, me gustaría que se aclarara que este evento, primera vez que la Unidad para las Víctimas hace un evento del encuentro de los sujetos de reparación colectiva. Y ese evento no era para Mancuso, ese evento era, como se dio el sábado toda la mañana, la entrega de decenas de cartas que contienen la reparación a colectivos que les permitan dar un paso adelante. Ese paso adelante le permitirá a este país dejar de estar una y otra vez anclado solamente en la guerra y poder mirar cómo vamos. De acuerdo, no, pero lo que le pregunto es si para encuentros futuros, seguramente este no es el último, ¿va a cambiar usted algo para que las víctimas puedan hablarle a Mancuso y puedan decirle o pedirle explicaciones a Mancuso? Bueno, otra vez te repito, no quiero una línea que no sea informar a la opinión pública. Le ruego que me permita informar a la opinión pública que lo que hicimos fue un acto para la reparación de víctimas, de sujetos colectivos. Eso lo hicimos. El momento de reconocimiento de responsabilidad fue un momento muy corto de todo el evento y si hay o no esos actos, depende de las víctimas. Si las víctimas piden, mira, necesitamos estas cosas puntuales para hablar, para esclarecer. Vale. En esto también hay que decir que también, según la Comisión de la Verdad, han habido empresarios, políticos, victimarios. Entonces, estos actos no son para abrir otra vez las heridas. Estos actos son reconocimiento de responsabilidad, para que la gente pueda encontrar la verdad, dar un paso adelante y seguir construyendo y ampliando los procesos en que las víctimas
retoma su liderazgo en todo el país. Claro, doctora Solano, lo que pasa es que en la unidad que usted dirige se llama Unidad para las Víctimas. Quisiera preguntarle si en estos eventos que están organizando desde esa unidad que usted dirige, solo va a haber pedido de perdón de Mancuso o también va a haber una reparación real, entrega de bienes, entrega de propiedades para hacer reparación integral y material a las víctimas del paramilitarismo. Sí, precisamente el acuerdo al que se ha comprometido Mancuso no es solo reconocimiento de responsabilidad, sino justamente de los bienes que él tiene conocimiento, que dice que se entregaron y que no están en el fondo de reparación a las víctimas, pues a través de la fiscalía, porque nosotros no hacemos labor ni policial ni de juez, a través de la fiscalía recuperar esos bienes para la reparación a las víctimas. El objetivo es la reparación integral de las víctimas. Tuvimos también un encuentro, la participación ahí mismo en el evento de comunidades que requieren el retorno, fueron desplazadas y entonces requieren retornar, y eso es un gran avance en este país porque quiere decir que las comunidades no quieren vivir en condición de desplazamiento forzado, sino volver a construir sus proyectos de vida, y eso también lo hicimos durante el evento. Es la explicación que le agradezco, es la doctora Lilia Solano, la directora de la Unidad de Víctimas en Colombia. Doctora Solano, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a usted. ¿Tienen previsto otro encuentro con Mancuso? Discúlpeme la última pregunta. No tenemos previsto. Okay. Aunque las víctimas lo han pedido, pero no está previsto. Vale, están previstos muchos actos, pero de justamente las indemnizaciones y de la reparación integral a las víctimas. Estaré muy pendiente de ese paso. Gracias, doctora Solano. Muy Gracias amable. A usted. 9:41 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Día de aniversario de la guerra en Gaza, el día en el que se cumple el primer año de la guerra, la más sangrienta contra Israel y la que cambió el Medio Oriente. Tenemos esta madrugada temores de una represión y de una respuesta militar de Israel contra Irán, pero también homenajes a las víctimas y nuevos ataques. Fue alcanzado esta madrugada el hospital Shuhada de Deir al-Balá. También alcanzaron una escuela que servía de refugio y una mezquita en esta cadena interminable, dantesca, de ataques de Israel de un lado y de Hezbollah y de la Franja de Gaza del otro lado. Son los dos flancos abiertos y el temor es el tercero, que podría ser la chispa de un conflicto inclusive que supere las fronteras regionales. Hoy los bombardeos siguen sobre Beirut, que es la capital del Líbano, en donde desde la madrugada se escucharon explosiones en 30 puntos diferentes, ataques que marcan este año de la guerra y un año del fracaso de la diplomacia internacional. Los combates siguen tanto en Gaza como en el Líbano y el conflicto, en vez de acabar, sigue escalando. Israel promete represalias contra Irán. Siete de cada 10 colombianos preparándose para celebrar el Halloween, Día de las Brujas o Día de los Niños, muy esperado por los colombianos, según FENALCO, con el 73% participando de esta celebración y un 71% de los colombianos disfrazando a sus hijos o disfrazándose también ellos mismos. 9 de la mañana, 43 minutos. A esta hora la información deportiva en Mañanas Blue. La noticia a esta hora es este hombre, John Hader Durán, el joven goleador colombiano de Aston Villa, acaba de ser confirmado como jugador del club de Birmingham hasta el 2030. Durán firmó y ahora es esperado en Bolivia para unirse a la selección Colombia. A propósito de selección, en Cochabamba está Cristian Marín con los detalles de la tricolor. Cris, hola. Hola Ricardo, buenos días. 17 jugadores de los 30 convocados por Néstor Lorenzo ya se reportaron en la concentración de la Selección Colombia en Cochabamba, Bolivia. El último en arribar fue el capitán James Rodríguez. Ayer el equipo nacional hizo su primer trabajo de campo en el estadio Félix Capriles.
John Arias, Luis Díaz, Nelson de Oz y Mateo Zuribe hicieron un poco de fútbol con los 12 juveniles del Millacta FC, equipo de ascenso en Bolivia. Lerma Ríos, Juan Fernando Quintero y Roger Martínez estuvieron presentes, pero se quedaron en el gimnasio haciendo un trabajo de recuperación, mientras Colombia se va integrando desde el Alto, sede del partido del próximo jueves ante Bolivia. El seleccionador nacional de este país, Oscar Villegas, cuestiona la decisión de Colombia de montar su campamento en Cochabamba antes de subir a los más de 4.000 metros de altura. Cochabamba no es para nada, desde nuestro punto de vista, no les va a aportar nada en la aclimatación. Lo que va a pasar en este partido va a depender de la propuesta de Bolivia. Durante el día se espera el arribo de la totalidad de jugadores y después de las 4:30 hora local, Colombia, ya con un grupo importante y sin complemento de juveniles, realizará su práctica a puerta cerrada en la cancha del Félix Capriles. Desde Cochabamba, al lado de la Selección Colombia, Cristian Marín, Blue Radio. Gracias, Cristian. Atentos a la actualidad de Colombia. Este jueves será Bolivia-Colombia, aquí en Blue y en la señal del Gol Caracol. Джона Кордоба уже самостоятельно. Еще один гол есть у Джона Кордобы. 6-й гол в сезоне. 6+4. Sí, fue en Rusia. Imparable anda John Córdoba, el delantero chocuano. Marcó su 6º gol en 7 partidos y 3 asistencias. Figura del Krasnodar, de una carta de gol que espera Colombia en Cochabamba. Claro, el radar de goleadores colombianos se extiende a Inglaterra, donde los fanáticos han nominado a Luis Díaz, a nuestro Lucho, como el jugador del mes de septiembre. Su desempeño con Liverpool lo tiene en la baraja de los fans. Luchito ya está en Bolivia. Y uno que no está en la mira del profe Lorenzo es Duván Zapata, el toro, que brilla con el Torino en Italia, sufrió una grave lesión. Su club acaba de confirmar rotura del ligamento cruzado anterior, del menisco medial y del menisco lateral. Así que Zapata estará mínimo 8 meses fuera de las canchas. Viene por la derecha Junior. Bacano. Me dio el cabezazo Marco. ¡Adentro! Y en Colombia fue adentro, fue Marco Pérez, el del cabezazo milagroso para el triunfo agónico del Junior, 2-1 frente a Patriotas. El Tiburón ganó y su entrenador César Farías habló de las pruebas superadas en esta liga. Hoy teníamos el desespero de que perdimos el primer tiempo, no jugamos tan bien. Son muchas cositas que te van poniendo pruebas y los muchachos la han ido superando. Con el triunfo Junior ahora es 11º con 16 puntos a 1 del octavo, que es Águilas Doradas con 17. Ya se va, Restrepo ya se va, son los cánticos de crítica de los fanáticos del Medellín por la campaña del técnico Alejandro Restrepo. El poderoso empató 0-0 con la Equidad y está lejos del grupo de los 8. Restrepo habla del dolor que se siente hoy en el DIM. Yo soy el primero dolido con los resultados. Hemos venido acá con la ilusión de hacer un gran trabajo, de aportarle a una institución muy linda que se merece cosas buenas y sobre todo a una hinchada que acompaña como lo hizo hoy. En la Liga, América es líder con 26 puntos tras ganarle 2-0 al Boyacá Chicó. Lo escolta Once Caldas también con 26 unidades después de la derrota ante Alianza Valledupar. Nacional es tercero con 22, cuarto Santa Fe con 22, quinto Millos con 21, sexto Tolima también con 21, séptimo Fortaleza con 18 y octavo Águilas Doradas con 17 unidades. Hoy jugarán Fortaleza Jaguares y Pereira Tolima por la fecha 13. Alonso campeón Colombia, Alonso campeón Colombia, Alonso campeón, Alonso campeón, Alonso campeón. Hoy el orgullo colombiano tiene nombre propio. David Alonso, el joven de 18 años que se roba las portadas por su título del Mundial de Moto 3. Alonso, de papá español y mamá colombiana, se impuso a falta de 4 carreras de esta temporada, ganando su 10º Gran Premio en Japón. Y tras el himno de Colombia, la gloria y los elogios para David Alonso, como los del español Marc Márquez, el 8 veces campeón mundial de MotoGP. Te hemos visto salir a felicitar a David Alonso cuando ha sido campeón del mundo. No sé si tú, que has pasado por eso y además tú también eres uno de esos tocados por la varita, como se dice, ¿ves en él algo diferente a los demás? Lo que veo en él es que se me encanta y hoy me he emocionado cuando ha ganado, sobre todo con esa carta. El tío no lloraba. Bueno, es que aquí estábamos todos llorando. Yo estaba en la oficina que me caía la lágrima y el tío leyendo y no lloraba.
Me encanta David, sobre todo porque empatizo mucho con él. Es una esponja, pregunta, no se cansa de aprender, y eso lo destaco mucho. Qué futuro, con el éxito de David Alonso, con los elogios de Marc Márquez. Terminamos la información deportiva, 9:49 a esta hora en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Yuri Vaquero, hermana de Jefferson Vaquero, un joven de 20 años que apareció muerto en una estación de policía en Ibagué, habló de una presunta amenaza de muerte contra su hermano por parte de un oficial de policía. Un policía lo tenía amenazado a muerte y él me contó que un policía le dijo una vez, lo tengo entre ojos y cuando vuelva acá, que si quería que esto lo podía matar. Así mismo le dijo, y pues siempre lo esposaban y le daban bolillo, le daban muchos golpes, o sea, se pasaban ya pegándole. Y esta vez, en mi corazón siento que esta vez lo golpearon mucho y ellos mismos me lo mataron. Sigan toda esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. El Tribunal de Cundinamarca, en un fallo de primera instancia, ordenó el cierre definitivo de ese botadero de Mondoñedo, que es uno de los más grandes basureros a cielo abierto en el país. Sin embargo, esta es una decisión judicial que no va a afectar la recolección ni la disposición de la basura en ningún municipio de Cundinamarca, porque hoy esa basura se lleva a un vaso o sector que se llama Nuevo Mondoñedo, que tiene otro operador y otra licencia ambiental. La decisión del Tribunal de Cundinamarca contra el viejo Mondoñedo es por una acción de cumplimiento que puso la Procuraduría General de la Nación, alegando que Mondoñedo provoca serios problemas de contaminación, contamina el aire, el agua y el suelo por el vertimiento de las basuras que generan lixiviados que a su vez perjudican el agua subterránea y las emisiones de gases. Por eso la orden incluye la suspensión inmediata del ingreso de vehículos de basura y le da 6 meses a la ANLA, que es la Autoridad de Licencias Ambientales, para que junto al prestador, a quien hoy tiene esa licencia que se llama Sabronsky, pueda tener un plan para mejorar ambientalmente ese sector. En algún momento de la vida sentimos que hemos fracasado. Lo más importante en ese momento es descubrir que allí hay una oportunidad. Para ello, te propongo primero un análisis, entender qué fue lo que falló, entender en qué te equivocaste, para que haya unas lecciones de vida. Lo segundo es inmediatamente visualizar un nuevo escenario, una nueva posibilidad. Lo tercero, organizar un plan con inteligencia, con coherencia, con sabiduría. Y lo cuarto, actuar. Dar ese primer paso que te invita a levantarte, que te invita a salir adelante de esa situación que te golpea, de esa situación que te hace sentir herido, dolido. Oye, tú siempre puedes, tenlo claro, tú eres capaz y puedes juntar todas las habilidades y capacidades para resolver. ¡Ánimo! Tú sabes. Carlos Andrés Ramírez, presidente de FedeMoto, habla de la trayectoria de David Alonso, campeón mundial de Moto 3 en Japón. Siempre lo ha hecho, él inicia su proceso de escuela en España, normal, cuando corre el campeonato de España, lo corre como español, bajo licencia de la Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Atención, hay un ataque terrorista en el departamento de Bolívar, al sur, en el municipio de Santa Rosa, en donde una patrulla, una división del ejército, estaba trabajando en temas antinarcóticos. Fueron atacados con explosivos. Hay 9 soldados muy gravemente heridos esta mañana. Dálida Orozco, desde Bolívar.
Néstor, mire, si no son buenas noticias las que tenemos que reportar. Esta emergencia, como usted lo decía, se registró en la zona rural del corregimiento de San Lucas, que es jurisdicción del municipio de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar. De acuerdo al secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, un pelotón del batallón de selva número 48 de la primera división del ejército fue atacado por un artefacto explosivo cuando realizaban patrullajes de seguridad en esta zona. El saldo que deja hasta el momento este ataque explosivo es 9 soldados heridos, 6 con lesiones leves y 3 que requieren ser trasladados urgentemente a centros hospitalarios. Lamentablemente también nos confirma el secretario de Seguridad de Bolívar que en medio de este ataque murió una perrita antiexplosivos que patrullaba con este pelotón. Escuchemos a Manuel Berrío, secretario de Seguridad de Bolívar. 3 soldados heridos que necesitan atención hospitalaria van a ser remitidos al hospital de Bucaramanga por vía aérea, y tenemos otros 6 soldados heridos con aturdimiento y rasguños. En ese sentido, pues debemos entender que los soldados, cuando están haciendo estas labores de salvaguardar la integridad de las poblaciones, sobre todo en zonas de conflicto como el sur de Bolívar, se vuelven visibles y esto los hace vulnerables. En este lamentable hecho, pues pereció la perrita de nombre Katy, que era una labrador, que era la perrita de la unidad antiexplosivos que se encontraba ahí en la zona. Terrible esto. En esta zona del departamento confluyen grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN, y según nos ha señalado el secretario de Seguridad de Bolívar, hay una alianza criminal entre el ELN y las disidencias de las FARC para contrarrestar la presencia del Clan del Golfo. Que eso quiere decir, trabajan conjuntamente en algunas zonas de Colombia y en otras se hacen la guerra entre sí. 9:55 minutos, también malas noticias que llegan desde el Huila. 3 personas fueron asesinadas en las últimas horas, aparentemente por disidentes de las FARC. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, y este nuevo hecho se registró en zona rural del municipio de Acevedo, en el departamento del Huila. Entre las víctimas, las 3 víctimas, está el esposo de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Playita. Incluso 2 de los cuerpos, Néstor, los dejaron abandonados en una vía, uno de los cuerpos con un panfleto alusivo a las disidencias de las FARC. Según se pudo establecer, hombres fuertemente armados llegaron hasta la vivienda de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, lanzaron primero una granada contra la vivienda y luego sacaron del sitio al señor Fabio Ojeda y a 2 de sus trabajadores. Los 3 fueron asesinados, pero a los 2 últimos, como le mencionó, los dejaron sobre la vía. Sobre este hecho habló hace un momento aquí en Blue Radio el alcalde de Acevedo, Edgar Parada. Néstor, escuchemos. Aproximadamente a 1 kilómetro de la casa de la residencia que fue afectada en el momento, sacaron al esposo de la presidenta hoy de Playitas y lo mataron. Al señor alcanzó a llegar con signos vitales al centro poblado de San Adolfo, luego fue remitido a la ciudad de Pitalito, pero lamentablemente en el filo donde le llamamos el filo de Bellavista, ahí falleció el señor Fabio Ojeda. El esposo de la presidenta de la Junta de Acción Comunal, como dijo el alcalde, fue llevado hasta un centro asistencial en San Adolfo. Sin embargo, tuvo que ser trasladado hasta el hospital de Pitalito, donde finalmente Néstor falleció por la gravedad de las heridas. En estos momentos, las autoridades están adelantando los actos urgentes en la zona donde fueron encontrados estos cuerpos sin vida. Felipe, gracias. 9:57 minutos. 6 meses es el plazo para que desaparezca definitivamente el botadero de basura Mondoñedo, que queda saliendo por la vía suroccidental de Bogotá. Juan Esteban Castañeda. Hola Néstor, muy buenos días. Durante el fin de semana, el Tribunal de Cundinamarca ordenó el cierre definitivo de uno de los rellenos sanitarios a cielo abierto más grandes de Colombia. Hablamos del botadero Mondoñedo. Según el fallo de primera instancia, se debe suspender inmediatamente el ingreso de vehículos destinados a la disposición de residuos en el lugar. La decisión llega luego de varios años de denuncias que argumentaban los efectos ambientales que el vertedero causaba para las comunidades, pues no se habría hecho el trabajo adecuado para el mantenimiento del aire, mientras que el agua subterránea del lugar habría terminado contaminada. A lo anterior, fue el gobernador de Cundinamarca, el señor Jorge Emilio Rey, quien aseguró que la decisión no afectará el vertimiento de las basuras. No compromete, no genera ningún riesgo o amenaza en lo que corresponde a la disposición de residuos sólidos por parte de los municipios del departamento, ya que hace ya algunos años allí no disponían.
Recordemos que el botadero de Mondoñedo, ubicado en el municipio de Boyacá, funcionó durante más de 20 años, por lo que de acuerdo con la Procuraduría, la intervención judicial se hizo para proteger el medio ambiente y la salud pública. Sin embargo, la pregunta es, ¿dónde irá a parar la basura a las comunidades? Habla nuevamente el gobernador Jorge Emilio Rey. Ahora lo hacen en un nuevo predio, lo hacen a través de un operador diferente, a través de una licencia ambiental nueva que garantiza las condiciones sanitarias y técnicas para poderlo hacer. Son 78 municipios que disponen 1.600 toneladas al día. Con todo esto, se espera entonces que el fallo no comprometa la capacidad de vertimiento de residuos de los municipios ni ponga en riesgo la salubridad de los mismos. Mientras tanto, el Tribunal de Cundinamarca le ordenó también a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, a llevar a cabo el cierre definitivo del botadero y a adelantar las acciones requeridas para la restauración en un plazo de 6 meses. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. Juan, gracias. 9:59 minutos. Por cuenta de una película, Ricardo, ¿usted se acuerda que ese sitio, en ese botadero Mondoñedo, le decían Sabrinsky Point? Claro. ¿No? La película de Michelangelo Antonioni. Claro, ¿verdad? de un italiano legendario. Que era en los desiertos de California. Bueno, aquí... A este desierto le decían por la misma razón. Aquí saliendo de Bogotá. Nació más o menos por la época. Daniel Páez es el director jurídico de la Agencia de Licencias Ambientales. Doctor Páez, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y a toda la mesa de trabajo. Doctor Páez, ¿qué van a hacer con Mondoñedo una vez se produjo la orden del Tribunal Superior de Bogotá? Bueno, Néstor, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, está vinculada a este proceso de acción popular. Fuimos notificados la semana pasada de la sentencia que da unas órdenes relacionadas pues con el cierre del botadero y con unas medidas de restauración que se deben ejecutar allí. Aquí es importante empezar diferenciando que en esa zona de Mondoñedo hay un botadero, botadero antiguo Mondoñedo, ¿sí? Y un relleno sanitario nuevo Mondoñedo, que son, digamos, dos contextos, dos connotaciones muy distintas. Doctor Páez, entonces la decisión cobija al antiguo Mondoñedo, no al nuevo Mondoñedo. Correcto. Y es que el botadero antiguo Mondoñedo era un sitio de disposición no autorizada de residuos sólidos. Hasta hace varios años, la disposición de residuos sólidos en ese lugar cesó hace varios años. Estamos hablando de más de 8 o 9 años, cesó la disposición allí. Pero esto es una acción popular pues que también tiene varios años y la decisión que se adopta por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordena a la ANLA que dentro del marco de sus funciones pues exija esa recuperación y da una orden relacionada con la restauración. Claro. Pero señor Páez, ¿cuál es la diferencia del nuevo y el viejo Mondoñedo? Si la decisión del tribunal es que ese Mondoñedo pues estaba contaminando el aire, el agua, el subsuelo, ¿cuál es la diferencia con el nuevo, donde al final pues también hay un botadero de basura a cielo abierto?